Somos historia, somos leyenda, somos pasado, presente y futuro. No hay distancia demasiado larga, no hay destino que no alcancemos. Más de 9,000 kilómetros separan nuestro corazón del territorio azteca. Pero allí, cada día nacen nuevos portadores del mismo sentimiento madridista. El no darse nunca por vencido. El hambre de victoria y la defensa de lo que es nuestro. Conforman un ADN que también se replica en México. Tengo grandísimos recuerdos y siento una enorme gratitud hacia México y hacia los mexicanos. Ahí me retiré en el Celaya, fui para una temporada, al final estuve 3. En lo personal fueron 3 años maravillosos. Recuerdo que le dije a Butragueño, digo, mira, no vas a tener ningún problema, la adaptación estupenda, te van a tratar de maravilla. Me acuerdo de la época de Pirri. Pirri estuvo 2 años. Me dijo que fue una bonita experiencia, que tiene muy buenos recuerdos de esa época. Yo estuve en México en el año 80. Yo ya tenía 35 años y me vino una propuesta para irme a México. Pero la condición principal para mí era poder continuar mis estudios de medicina. Y los recuerdos que tengo de México siempre son muy buenos. Me tuve que adaptar bastante, porque Puebla ya está a un nivel del mar muy alto, la hierba del campo era muy alta, el fútbol era mucho más lento, pero luego me adapté muy bien. Por las tardes caía un aluvión increíble, lo que es el vestuario se llenaba de agua hasta arriba. Al día siguiente llegaba y ya se había vaciado completamente el vestuario. De esa época hasta la mía prácticamente no hubo españoles allí en México. El Real Madrid es importante en todo el mundo y en México, lógicamente, por esa relación que hay entre el fútbol mexicano y el fútbol español, hay muchísima relación. El Madrid en México es una religión. Es un equipo mundial. Todo México se convirtió en blanco. El sentimiento madridista no entiende de fronteras ni de continentes. Aquí, en México, el Real Madrid también cuenta con un gran número de seguidores que anhelan a su equipo. El tatuaje de Sergio Ramos es del gol del minuto 93. Ya tenía yo el escudo del Madrid. Tengo de Ronaldo el Fenómeno, de CR7, de Zidane. Yo no me hice madridista, sino yo nací madridista. Cada que veo algo me es difícil no tratar de adquirirlo. Tener este museo es de presumirse, es impactante. Yo considero que debe haber pocos en el mundo. Ya tiene bastante tiempo, pero yo creo que se basa mucho en mi abuelo, que era madridista, y que me regala este balón de 1957, firmado por el Madrid. Ya casi no se ven las firmas. La orejona la compré, me la mandaron de Hong Kong, debe pesar unos 10 kilos y bueno, me salió más caro la paquetería que la misma copa. Me pongo a buscar siempre cosas del Real Madrid, cosas nuevas, que hayan usado jugadores y es de esa manera que trato de adquirir ciertas cosas en subastas o cosas así. Mira, pues aquí estoy con Hugo Sánchez, es una foto que me gusta mucho. Oyes hablar Hugo Sánchez y luego te lleva al Real Madrid, ¿no? Tengo un pedazo de Madrid acá, así fui creando mi museo y que es donde veo el fútbol y al Real Madrid. Aquí el Madrid vende mucho. La gente sí está muy dispuesta a invertir en su pasión por el Madrid. Las camisetas se venden mucho. Los niños, el típico regalo de cumpleaños. Llévale la camiseta al Madrid y quedas muy bien. Empezaron como regalos de parte de mis padres. Empecé como mi afición al Madrid a partir de los 8 años. Empezaron a darme regalos de cumpleaños, regalos por salir bien en la escuela y demás. Entonces, a partir de ese momento empezó a crecer mi colección poco a poco, pero una vez que empiezo a trabajar,
es cuando empiezo a comprar de diferentes partes del mundo. Es así como empecé a tener poco a poco una gran colección que actualmente tengo entre 210 y 220 camisetas.